de su tiempo. Y bueno, tenemos acá en sala está el pastor Eliseo Zúñiga, quien va a estar a cargo de la sesión del día de hoy, y el pastor Zacarías Salas. Y voy a compartir mi pantalla. Bien, queremos darles la bienvenida a este ministerio, a este grupo de trabajo que se llama Inspire, que tiene por premisa básica esta exclamación que es: Señor, inspíranos. Nos hemos reunido una vez más con este clamor, ¿no? Que el Señor esta noche nos puede inspirar y que el Espíritu Santo nos inspire también a través de sus hijos, ¿no? La visión que tiene Inspiras es que vemos naciones redimidas y libres, pero esta libertad se basa, se fundamenta en la verdad que está en Jesucristo. Y la misión que tenemos es de hacer una búsqueda continua para poder fructificar, para poder multiplicar y gobernar la herencia que Dios nos ha dado. Y en el día de hoy, la herencia que Dios nos ha dado en Bolivia, ¿no? Es una alegría para mí informarles que hoy estamos empezando esta línea de trabajo que se denomina Historia Providencial de Bolivia, que va a estar fundamentada en relatos, entrevistas, conferencias. Y el día de hoy vamos a dar inicio con la primera sesión, que tiene por título Historia de la Gran Conquista. Hemos tomado básicamente el título de un libro que ha sido escrito por el pastor Eliseo Zúñiga, ¿no? Un pastor paceño que, bueno, él ha escrito hace varios años este libro. Queremos invitarlos a la sesión número 2 del día de mañana, y que tiene por título El avivamiento de los años 70 en Bolivia, que estará a cargo del pastor Zacarías Salas. Bueno, voy a presentar de manera muy resumida al pastor Eliseo Zúñiga. Él ha nacido en La Paz, está casado con la hermana, la pastora Nelly Zamora, y ellos tienen 3 hijos, Feber, Ricardo y Sheila. El pastor Eliseo se convirtió a los 18 años y sirve al Señor en este rol, en esta función, en este cargo desde los años 1974. Él estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, 2 años, él cursó 2 años de economía, y también estudió en la Escuela Bíblica Emmaus. Tiene una licenciatura en Teología del Seminario Bíblico Evangélico de La Paz, y él ha sido muy activo en la obra del Señor. Él ha participado de la fundación de la iglesia local en la ciudad de Oruro, el año 74, y ha continuado con un trabajo evangelístico, ¿no? Coordinado por diferentes misioneros, y específicamente él menciona a Guillermo Coto. Ha participado también de la fundación de una asamblea en la ciudad de Viacha, a 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. Inició y pastorea actualmente la iglesia en la calle Almirante Grau de la ciudad de La Paz. Él es rector del Seminario Bíblico Evangélico y tiene obviamente a su cargo el Ministerio de Enseñanza y Predicación. Ha dado muchas conferencias, ha participado en campañas evangelísticas, seminarios, talleres dentro del país de Bolivia, así también como en otros países de América y de Europa. Dentro de la producción intelectual del pastor Eliseo Zúñiga tenemos estas obras: La Gran Conquista, que es el título de la sesión del día de hoy, exponiendo la palabra, Cristianos, Política y Poder, Bosquejos Bíblicos para Predicar, Mi Compromiso con Cristo, Encuentra tu verdadero amor y Escudriñando las Escrituras. Querido pastor Eliseo, estamos muy gozosos de tenerlo esta noche. Adelante, por favor, el micrófono es suyo. Estoy muy agradecido a Dios por este privilegio. Me honraron con esta invitación, y pues quiero compartir esto que ha llenado mi corazón y ha hecho palpitar muy fuerte desde que empecé a conocer la historia de la Gran Conquista. La he llamado así, o he titulado el libro La Gran Conquista, porque si nosotros nos
vamos al comienzo de Bolivia, de la América, en fin, sabemos que fue conquistada por los españoles y todo eso es una historia bastante amplia, con muchas anécdotas, con muchos pasajes y digamos, escenas difíciles eh, que sufrieron los aborígenes, los vivientes en estas tierras, pero aunque la religión popular conquistó al lado de la espada de los conquistadores, sin embargo, fue años después, muchos años después, vale decir, en el siglo XIX, ¿sí? Que el Evangelio se predica más abiertamente a pesar de las dificultades y los obstáculos que ofrecía la misma política, gobierno, existe el mismo, eh, ¿cómo se dice?, la constitución política del Estado, etcétera. Pero le titulé así como la gran conquista porque estos misioneros que vinieron de Europa principalmente, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos de Norteamérica, en fin, trajeron el mensaje de salvación, eh, un mensaje que conquista realmente el corazón, el alma de las personas. Así que la gran conquista se debe a eso, que personas fueron conquistadas por el Salvador, cautivadas por este mensaje precioso del Evangelio y recibieron la esperanza de vida eterna por medio del Señor Jesucristo, la obra que Él efectuó a favor de todo pecador. Y pues si vamos más a fondo, me gustaría, en cierta manera, tomar, digamos, esta historia en diferentes partes, como ser la llegada del Evangelio, cómo es que llega el Evangelio a nuestro país, a Bolivia. Podríamos colocar en dos categorías a los siervos de Dios que se esforzaron en dar a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Dos categorías, digo, porque primero están los colportores. Los colportores, colportor quiere decir que colgaban en el cuello, portaban colgando en el cuello una especie de alforjas, como diríamos unos maletines, donde portaban Biblias, porciones de las Sagradas Escrituras, selecciones, etcétera, de porciones de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento o toda la Biblia. Esto es lo que hacían. Su propósito fue principalmente distribuir las Escrituras, que las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. No hubo mayor propósito, digamos, que poder distribuir las Sagradas Escrituras y que a través de la lectura de ellas la gente pudiera conocer a Dios. Así que estos son los siervos de Dios que vienen antes de que los misioneros, en particular Guillermo Paine, entrara a Bolivia en el año 1895 con el propósito de empezar una iglesia evangélica. Claro que antes de él vino Allen Gardiner. Allen Gardiner era un marinero que había viajado por los 7 mares y Allen Gardiner, cuando llegó a Bolivia, él llegó hasta Pando, hasta Cobija, a pie, a lomo de bestia, no sé cómo, pero en el año 1846 él visitó Bolivia, viajó por muchos lugares a lomo de bestia y pues el primero que tuvo la intención de poder empezar una obra evangélica, pero José Miguel de Velasco, el entonces presidente, le autorizó para trabajar entre los quechuas no católicos. Entonces él fue a buscar ayuda, volvió a su país
Y cuando él regresó, 2 años después, lamentablemente se había cambiado de presidente. Ya no estaba el anterior, llamado José Miguel de Velasco, pues ahora era otro el que estaba presidiendo Bolivia. Se trata de José Vallivian. Ahora, ¿qué aconteció? Pues sencillamente, si bien José Vallivian es el que autorizó trabajar entre los quechuas no católicos, más bien el primero que mencioné, José Miguel de Velasco, 2 años después que volvió el misionero a Bolivia, desconocía tal trato. Como no había ninguna cosa escrita, ningún documento escrito, entonces prácticamente la palabra del anterior gobernante quedó en nada. De esa manera, Allen Gardiner volvió a su país para ir a buscar ayuda, porque él quiso ir a Tierra de Fuego, al sur de Sudamérica, de la Argentina. Y eso hizo más tarde, pero lamentablemente no les llegó la ayuda en alimentos, pólvora y otras cosas que ellos necesitaban. Cuando él viajó en aquella embarcación llamada la Reina del Océano. No estoy hablando ya de 1850. Después de que desembarcaron el 6 de diciembre, ahí en la isla Garden, cerca de Ushuaia, Gardiner dividió el grupo en dos y las provisiones tan racionadas fueron descargadas en 2 botes. Después que perdieron de vista la embarcación, que comprobaron que no habían descargado la pólvora y tenían que mantenerse alejados de los nativos, no podían hacer nada prácticamente porque ellos habían ido a evangelizarlos. Entonces, solamente podían quedarse lejos de ellos. Tristemente, siendo que no llegó la ayuda que esperaban, no se había coordinado. Bueno, es toda una historia muy complicada, pero ellos no recibieron ninguna ayuda. El 6 de septiembre del año 1851, Allen Gardiner escribió sus últimas palabras en su diario, afirmando que no tenía sed ni hambre a pesar de 5 días sin comer, pero en esas condiciones aún se maravillaba de la gracia de Dios y el amor de Dios por un pecador. A los 7 misioneros, junto con él, murieron por inanición, por falta de alimentos, y el primer barco de apoyo pues había naufragado. Entonces el segundo barco llegó 3 semanas después de la muerte de Gardiner y de los otros misioneros. Hallaron los cadáveres de Gardiner y Maidment, por ejemplo, que fueron hallados recién en enero de 1852. Este suceso tan triste, lamentable, tuvo varias repercusiones, pues muchos protestaron de la muerte de estos misioneros, de tantos como ellos, y sin embargo otros, como su propio hijo, junto con otros jóvenes, salieron a las misiones. Así se despertó la conciencia misionera de la iglesia en Inglaterra. Entonces, posterior a Allen Gardiner ingresaron otros colportores como José Monsiardini, quien murió en el año 1879 ahí en Cotagaita, Potosí. Y pues el párroco no permitió que él fuese sepultado en el cementerio. Decía que el campo santo no podía ser ocupado por un hereje. Más tarde, en 1883, ingresó Adolfo Henriksen. También él era un colportor que, enviado por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en la Argentina, pues logró llegar hasta Tupiza, departamento de Potosí, alrededor del año 1883, pero no pudo internarse al interior de Bolivia porque se encontró con una fuerte oposición y se vio obligado a regresar a la Argentina. En el mismo año,
en compañía de Andrés Milne, secretario de la Sociedad Bíblica Americana, Francisco Pensotti, que también era otro colportor, visitó Bolivia y también Chile y entró en el Perú, donde fue encarcelado en Callao el 26 de julio del año 1890 hasta el 28 de marzo de 1891. Hay historias interesantes de los colportores, pero esto nos lleva a una segunda etapa, cuando los misioneros se proponen empezar obra evangélica, no solamente distribuir escrituras. Tal es el caso de Guillermo Pei, un creyente, un misionero irlandés que sale de su país, de Dublín, el 7 de marzo de 1870, va a España, posteriormente a Argentina, y aunque él llegó a La Plata, Buenos Aires, pero cada vez más fue yendo hacia el norte y tenía la vista puesta más al norte aún, hasta que en el año 1895, más o menos entre el 5 o 6 de julio de 1895, ingresó hasta la ciudad de Sucre, proveniente desde Córdoba, junto con su esposa, su hijita mayor, 2 personas más que le acompañaban, cargando en mulas varias cajas de Biblias y también enseres para preparar su alimento, su alimentación y otras cosas necesarias para el viaje en aquellas circunstancias, que fueron caminando muchos días hasta poder ingresar a la ciudad de Sucre en el año 1895, ingresando por lo que hoy se conoce como La Quiaca, Villazón y las regiones suroestes de Potosí, llegando a ver, estoy olvidando algunos nombres de lugares, hasta llegar a la ciudad de Sucre. Cuando él ingresa a la ciudad de Sucre, entonces él empieza a realizar algunas reuniones, algo privadas, en su alojamiento. Capta la atención de algunos estudiantes de derecho en especial. Eran reuniones privadas, por supuesto, pero no faltó un comentario, se zafó la información y entonces una persona lo denunció a don Guillermo Pei. Entonces confiscaron sus Biblias, le quitaron todas sus Biblias, y estas Biblias, para su retorno 2 años después, porque lo golpearon a él, a sus acompañantes, y él tuvo que salir poco tiempo después de la ciudad de Sucre. Perdón. 2 años después, en el año 1900, él vuelve a ingresar a la ciudad de Sucre en el año 1900, el 17 de marzo, después de casi un mes de viaje. Casi un mes de viaje, porque este viaje fue mucho más penoso, muy difícil, porque este viaje lo hicieron junto con algunos acompañantes cruzando la frontera hacia Chile. Se perdieron en las montañas, felizmente algunos que cuidaban, que hacían la ganadería, les orientaron, les dieron algunos comestibles, hasta que don Guillermo logró ingresar por el Perú, cruzando el lago Titicaca, hasta esta población, este puerto llamado Puerto Pérez. Llegó a la ciudad de La Paz, trajo, por supuesto, varias
varios tomos de Biblias, varias Biblias, y a él le causaba muchísima satisfacción ver que en la ciudad de La Paz, personas en las plazas se pusieran a leer el libro de Dios. Esto era algo muy sorprendente, realmente algo muy gratificante para el misionero, pensar que personas estaban leyendo la Biblia. Posteriormente, don Guillermo pasó a Oruro. Y en Oruro estaba ya un misionero bautista llamado Archibald Ricky. Archibald Ricky, quien había visitado en el año 1896 para ver más o menos el ambiente, para ver la situación. Y volvió Ricky ya con un proyecto de educativo. Él fundó un primer colegio para varones y niñas. Esto es muy interesante también, es otra parte de la historia que guardan muy bien los hermanos bautistas. Pero Guillermo Payne era un hombre muy fogoso, era muy intrépido para la evangelización. Entonces, con el apoyo de Archibald Ricky, Guillermo Payne armó una carpa donde por algunas semanas muchas personas asistían para escuchar la predicación del Evangelio. Pero es interesante que la autoridad religiosa de la religión popular de la ciudad, en sus homilías los domingos, prohibía a los feligreses asistir a esas reuniones. Pero saben que esa prohibición resultó como una invitación, una incitación para que la gente asistiera a las reuniones que se estaban celebrando de predicación. Más tarde, don Guillermo tuvo que salir de la ciudad de Oruro porque quemaron una caballeriza contigua y además los dueños de casa le querían cobrar el alquiler como con el precio, digamos, en Europa. Ya se hizo muy difícil. De hecho, habían detrás de todo eso personas que estaban procurando sacar, ¿no?, de su vista a Guillermo Payne. Por tanto, él se fue a la ciudad de Cochabamba, y allí empezó otra vez a trabajar. Él se daba modos para poder obtener los recursos para su sustento. Él hacía fotografía, él también hacía tapizados de sillones y otros. Entonces, don Guillermo Payne era un hombre muy habiloso para muchas cosas, de modo que él no iba a morir de hambre porque tampoco tenía los recursos. Pero algo fatal sucedió con don Guillermo cuando el 21 de septiembre del año 1902, una muchedumbre de personas instadas por religiosos y envalentonadas por el alcohol, corrieron a la vivienda de don Guillermo Payne, con el grito de hay que matar a los herejes. Hay que matar a los herejes. Y es así que sacaron algunos muebles, libros, ropas y otras cosas ahí para empezar, para armar una fogata, una hoguera en la calle. La intención era quemar al misionero. En esas circunstancias apareció un hombre apellidado Terrazas, un hombre corpulento, alto, a quien don Guillermo había conocido por allá por Atocha y le había ayudado cuando estaba enfermo. Y este hombre repartía golpes
de modo que dio tiempo para que llegara digamos, unos efectivos del ejército para auxiliar, sí, era del regimiento Avaroa, que auxiliaron a don Guillermo y le libraron de una muerte segura. En esa época, el entonces gobernante ordenó que don Guillermo tuviera que salir de Bolivia. Él volvió recién unos 20 años después y dejó su cuerpo en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente entran otros misioneros, por supuesto. Pero quisiera referirme ahora a quiénes empiezan o cómo se efectúa, cómo es el inicio mismo de la predicación del Evangelio. Primero, los colportores se dedican exclusivamente a la distribución de Biblias, Nuevos Testamentos, porciones de las Escrituras. Don Guillermo Payne y otros misioneros posteriores ingresan distribuyendo literatura, entrevistando personalmente a la gente, predicando en las calles, en las esquinas, pero por supuesto ellos ven bastante oposición de parte de los religiosos de entonces que instan a la gente a rechazar la predicación del Evangelio porque ellos consideran que es herejía. Ellos tropezaron con el mayor obstáculo que era la constitución política del Estado. La constitución política de entonces prohibía todo otro culto aparte del católico. Entonces, predicar el Evangelio era un delito, era ir en contra de la constitución política del Estado. Por otra parte, el obstáculo legal propiciaba otro obstáculo de índole religioso. Los eclesiásticos querían hacer cumplir la ley por la fuerza, aparte de las autoridades competentes. Entonces, ellos en muchos casos querían tomar, digamos, la justicia por sus propias manos, como ignorando o pasando por alto a las autoridades existentes. Como les había citado, el 21 de septiembre del año 1902, en la ciudad de Cochabamba, una turba va a atacar a don Guillermo Payne y Dios salva de manera maravillosa. Otros obstáculos fueron la falta de transporte en el país. Si nosotros nos remontamos a esa época, los caminos eran casi de herradura nada más. No habían carreteras. Solo diligencias arrastradas por 4 o 6 mulas transportaban pasajeros, por ejemplo, entre La Paz y Oruro, entre Oruro y Potosí hasta Sucre. Luego de Cochabamba, Oruro, Cochabamba, y de Cochabamba a Santa Cruz era una odisea poder llegar, ¿no? Por ejemplo, hay el relato de un misionero que dice que del doctor Hamilton, uno de los misioneros muy sobresalientes porque él tuvo hijos como don Percival y Norman Hamilton, quienes también fueron médicos igual que él y ayudaron. Ellos tenían una puerta abierta para el Evangelio a través de la medicina porque lo hacían gratuitamente y con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucho amor a la gente. Él relata y dice que en su viaje a Santa Cruz desde Cochabamba le tomó 10 días el viaje. Y era así. Entonces los caminos, el modo de transporte, los medios de transporte eran otro impedimento, un factor que obstaculizaba el traslado de los misioneros hacia las ciudades, poblados, con el mensaje de salvación. ¿Cómo respondía la gente al Evangelio? Quizás podríamos pensar un poquito.
La gente tenía mucha curiosidad, escuchaba gustosa y complacida el mensaje de gracia, perdón y salvación por medio del Señor Jesucristo. A su vez, los misioneros comunicaban con claridad y vehemencia este precioso mensaje del cielo. Esto cautivaba a muchas personas. Entonces, muchas personas se interesaban, porque no solo escuchaban un mensaje novedoso, sino un mensaje que realmente les daba esperanza de poder obtener la salvación solo por fe en el Señor Jesucristo. Este era un mensaje transformador, un mensaje que revolucionaba la mente, el corazón de la persona y de las familias. Algunos misioneros como don Roberto Roudan, que murió en la ciudad de Oruro por tifoidea, el doctor Roger Brown, que también era médico, el doctor Percival Hamilton y otros más aprendieron el quechua, y ellos podían predicar en quechua, la lengua materna de la gente. De ahí que el evangelio en el comienzo se arraigó en el departamento de Potosí y Chuquisaca principalmente, donde ellos podían tener más acceso a la gente del campo, a la gente de trasfondo quechua. Alguna gente rehuía el mensaje porque estaba ofuscada por la religión, que proclamaba las buenas obras como condición para salvación. Entonces no podían admitir que algo tan precioso, tan valioso como la salvación pudiera ofrecerse gratuitamente. Tenían la mentalidad religiosa de que todo tiene su costo y seguramente la salvación tenía un costo muy alto. Las autoridades también tuvieron su rol dentro de esta historia. ¿Cómo respondieron las autoridades a la intolerancia religiosa, por ejemplo? La intolerancia fue tal hacia los evangélicos, pues ellos consideraban y los acusaban de difundir herejías y doctrinas erradas, ofreciendo Biblias, según ellos, adulteradas, porque estas Biblias, seguramente, por supuesto, no contenían los libros conocidos como apócrifos o también considerados como deuterocanónicos, un término mucho más suave para decir que ya. Entonces, esta era la reacción de los religiosos. Ver a la gente que se reunía en calles y plazas para escuchar a los misioneros les causaba mucho celo y malestar, y lo querían impedir a toda costa, a toda costa. A veces arrojando piedras a los techos de la carpa o del salón donde estaban reunidos, otras veces agrediéndoles físicamente. Fíjense que voy a leerles una información de la policía. Data del 5 de julio del año 1933. Dice que la policía emitió un auto policial que en parte dice así: que en los volantes corrientes de fojas 5 a 1 dadas a la publicidad por los evangelistas Gordon Turner y Frank Pruitt, no existe ningún término o concepto que merezca sanción policiaria, refiriéndose ellos tan solo a refutaciones evangélicas de orden doctrinal que, según ocurrencias e informaciones que cursan en la comisaría de esta policía, son más bien los evangelistas aludidos los que han sido objeto de un ataque en sus personas y domicilio en la noche del 18 del mes pasado por parte de un grupo de personas del pueblo, en momentos en que realizaban tranquilamente sus ejercicios rituales
sobre cuyo atropello le cupo intervenir oportunamente a esta policía, disolviendo a los promotores del desorden y prestando las garantías correspondientes. Por tanto, se declara no haber lugar a ordenarse se presten las garantías solicitadas por los firmantes del memorial corriente a Fojas 1. Regístrese y hágase saber, firmado J. F. Roca, jefe de policía, firmado Humberto Olmos, secretario. Bueno, o sea que la actitud de la policía, de las autoridades, era, diría, de manera interesante. Ellos como que juzgaban el asunto más que todo pensando en quién estaba causando violencia. Y no creían necesario acusar o digamos, castigar o detener a personas que están hablando, están haciendo sus ritos y están hablando de sus doctrinas, etc. ¿Cuál era la reacción de los siervos de Dios ante la oposición de los religiosos? ¿Cómo reaccionaban los misioneros? Cuando la persecución arreció contra los misioneros evangélicos, llamados también herejes, estos tomaron mayor valor y coraje porque entendían con claridad que esta oposición procedía desde el mismo infierno y del enemigo de Dios que viene solo para hurtar, matar y destruir. Uno de los rasgos sobresalientes de los siervos de Dios ante la oposición fue la oración. La respuesta pacífica caracterizó a los portadores del mensaje de perdón y salvación, y en muchos casos, Dios respondió sorprendentemente. Fíjense aquí, les cuento una breve historia. Pues en el año 1948, el misionero Juan Perry ayudaba en Uyuni a algunos creyentes que deseaban ser bautizados. Uno de ellos, obediencia a la palabra de Dios, de desacreditar a la Iglesia romana y de destruir un altar. Esta acusación despertó un sentimiento de indignación en la población y la intención inmediata era matar al hereje. Era un momento muy difícil para los misioneros y para los que se identificaban como evangélicos. El día señalado, la gente corrió por la plaza llevando consigo sogas con el fin de colgar de la torre del templo al misionero. Uno de ellos notó que la movilidad del misionero salía de la población, Uyuni, hacia otra localidad minera, Pulacayo. Esa persona corrió hacia la turba gritando que el gringo había escapado. El gringo había escapado. Y así se dispersó el populacho. En esos momentos llegaron a casa del misionero 2 policías para protegerle. Pero allí estaba el misionero Juan Perry, orando de rodillas junto a otros creyentes. Esa noche había una reunión en Pulacayo, pero resulta que un creyente llamado don Crispín Huanca se fue conduciendo la movilidad del misionero para reemplazarle en la enseñanza de la palabra. Bueno, al fin de cuentas, Dios había librado a su siervo de la manera más simple, más sencilla, de modo que él quedó ileso, no sufrió nada. Pero ante esta situación, en esa época el presidente Herzog ordenó que don
que el misionero Juan Perry se fuera del país. Hicieron algunos trámites ante la Cancillería y otras, pero él tuvo que dejar en esa ocasión la población. Pero si nos referimos a la expansión del Evangelio a través del territorio boliviano, podemos a lo menos notar algunos detalles. Los misioneros hicieron largos viajes que duraban de una semana a 10 días para trasladarse de Cochabamba a Santa Cruz, por ejemplo, por rutas pedregosas o llenas de vegetación e infestadas por muchos mosquitos y alimañas, pero paulatinamente involucraron a creyentes nativos a la labor de la distribución de Biblias y de la predicación del Evangelio en plazas y calles. Y así podemos ver que hay otras, por supuesto, hay otros grupos, hay otras denominaciones evangélicas que van ingresando al país y entonces el país se va poblando de creyentes evangélicos por el trabajo arduo, por el trabajo de amor que van haciendo estos misioneros de las distintas denominaciones evangélicas. En la tercera versión de edición de la Gran Conquista, procuré ampliar, introduciendo datos a lo menos breves de otros grupos evangélicos que ingresaron al país, como por ejemplo Bolivian Indian Mission. Luego también entra el Ejército de Salvación. Era interesante escuchar a uno de los creyentes del Ejército de Salvación, el coronel Neri, quien dio testimonio de que él había escuchado el Evangelio y había creído en el Señor Jesucristo por el ministerio del doctor Jorge Hamilton, ahí al frente de la batalla, en la guerra del Chaco. También en esa época ingresaron los amigos o cuáqueros, y así posteriormente van ingresando otros grupos, otras misiones y denominaciones evangélicas. Quizás sería interesante escuchar algunas preguntas para poder ampliar, porque realmente hay tantísimo material que referirse a nombres y otros detalles puede ser un poco cansador. Bien, vamos entonces a ceder el espacio, a hacer un pequeño break para que también el pastor pueda tomar un vasito de agua. Gracias. Bien, tenemos una pregunta, un comentario del pastor Zacarías Salas, que lo voy a leer enseguida. Bueno, nos dice, pastor, ¿podría mencionar el suceso de Mercamaya? Por supuesto, Mercamaya. Bueno, este es otro de los acontecimientos que enluta al pueblo cristiano. Esto acontece, a ver, en cuanto a detalles estoy procurando recordar. Lo que sucede es que unos misioneros, acompañados de otros creyentes locales en la ciudad de Oruro, se trasladan haciendo misión, por supuesto, a otros al campo, a una población, Melcamaya. Y entonces ellos procuran, por supuesto, presentar el Evangelio, enseñar a los creyentes, porque ya habían creyentes en esa época, en aquel lugar,
Espérenme un momentito, quiero darles más datos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Hay un libro escrito por bautistas que hace referencia justamente con mayor detalle y es tremendo poder leer esa historia donde este misionero y otros hermanos sufren el ataque de personas sin duda instadas por autoridades. Lamentablemente, es triste decirlo, y hasta tenía algunos nombres por personas muy, por supuesto, muy fanáticas que quisieron impedir la predicación del Evangelio. Y entonces trataron a estas personas, prácticamente los mataron con picotas, con machetes, con hachas. Es algo feroz, algo que aconteció de manera muy terrible, muy triste, muy lamentable, lo que aconteció en Melcamaya. Estaban el misionero Norman Daves y otros hermanos que le acompañaban. A ver, si quería mostrarles algunos datos que en este momento no los hallo, pero es algo muy lamentable lo que aconteció. Varias personas murieron en ese ataque terrible que soportaron los hermanos bautistas, ¿no? Imagínense, tuvieron que enterrar tantos cuerpos. Consternó al pueblo evangélico ese suceso tan fatal, tan triste. Lo siento, disculpen, pero voy a hallar esa historia que es realmente muy tremenda. Quiero entrar en algunos detalles de lo que recuerdo. Disculpe, hermano Sí, sí, querido Zacarías, pastor. ¿cuánto recuerda? Seguro que él conoce la historia. Quizás quería más detalles, pero lo siento que en este momento eh, no estoy recordando algunas cosas importantes. Fue el 8 de agosto de 1949 este suceso tan triste donde murieron Norman Daves, Carlos Meneses, Víctor Guerrero, Francisco Salazar y 4 hermanos campesinos más. Sí, esto sirvió en cierta manera como abono para que la obra bautista y la obra evangélica en general surgiera más, ¿no? Y fructificara mucho más. Pues eso es lo que ha acontecido también en otros lugares donde soportaron ese tipo de persecución, hizo que otras personas, muchas más personas, pudieran interesarse de las cosas de Dios, el Evangelio.
Bien, tal vez podemos invitar al pastor Zacarías a que haga un comentario mientras el pastor Eliseo va haciendo la búsqueda de los apuntes. Querido pastor Zacarías, ¿puede habilitar su micrófono? ¿Puede hacer un comentario, por favor? Primero que todo, estoy muy agradecido, sorprendido, porque quizás los de nuestra generación, hablo de los que hemos nacido en el 50, estamos muy cerca de haber podido apreciar toda la persecución que se desató hacia la iglesia evangélica justamente a partir de 1948, 49. Y haciendo un poco de historia y siguiendo también el crecimiento de las diferentes iglesias y denominaciones, comento esto en el chat, causó pues mucha extrañeza. No estoy seguro, pero creo que fue el 2000, el año 2008 o 2007, donde al sacerdote que lideró este crimen en Belcamaya, que en esa época era el cardenal de la Iglesia Católica, el Congreso de la República de Bolivia lo condecoró con el Cóndor de los Andes, justamente reconociendo sus servicios aparentemente a la causa católica y al avance de lo que se denominó el catolicismo en Bolivia. Y a partir de ese momento fatídico, por cierto, como lo dijo el pastor Eliseo, yo creo que la iglesia evangélica comprendió de que el mensaje que se estaba predicando era un mensaje creíble, era un mensaje por el cual estas 6 personas habían ofrecido, ofrendado sus vidas, y coincido con lo que dijo el pastor Eliseo. A partir del 50 en adelante, la iglesia evangélica empezó a tomar más fuerza y tenemos datos de que en esa década del 50 al 70 entraron al país más de 15 denominaciones que empezaron a trabajar. Entre ellos, mañana citaremos algunos, pero muy conocidos como Asambleas de Dios, lo que fue la Misión Andina y otras denominaciones que empezaron a llevar el evangelio a todo el territorio. Pero me impresiona mucho la manera como en menos de, podemos decir, de un siglo, el evangelio avanzó hasta nuestros días, y creo que lo que tenemos que reconocer que realmente esta historia de la gran conquista, pues conquista nuestro corazón para poder seguir trabajando en esto que el reino nos pide. Eso es lo que quiero decirle al pastor Eliseo, que de verdad es emocionante sentirnos parte de esta generación que heredó. Yo diría la sangre de los primeros mártires cristianos evangélicos para que pudiéramos hacer lo que hasta ahora hemos hecho. Sí, al respecto, esta autoridad que mencionó el pastor Zacarías llegó a ser el primer defensor del pueblo. Fue el primer defensor del pueblo. Quizás, eh, motivado, impulsado por su conciencia. ¿No? ¿Qué diremos? Afectado, tal vez por su conciencia, remordido por su conciencia, se puso ahí como defensor del pueblo y, como dice el pastor, fue condecorado, tuvo sus reconocimientos de benefactor, ¿no?, en la sociedad. Cuando la triste historia es que incitó a gente a matar a los mensajeros de Dios. Esto es muy, muy triste, es muy delicado. Yo no quería mencionarlo en cierta manera, pero es la historia que no se puede negar. No se puede cambiar tampoco. Muy bien, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, los invitamos a que escriban
O si quieren y se animan, pueden levantar la mano y con mucho gusto también les vamos a ceder el micrófono. Adelante, querido pastor Eliseo. Hay una obra de Alejandro López Claros, Historia y Memorias de los Bautistas. De la edición es del año 1998. Entonces allí se puede obtener más información sobre este dato en particular, ¿no? Sobre este caso en particular. Alejandro López Claros, Historia y Memoria de los Bautistas. Sí, básicamente eso, pues es casi todo un libro que cuenta este hecho tan sangriento, tan triste, así en detalle, porque estuvieron personas, ¿no? En el mismo hecho, en el mismo escenario, podemos decir. Entonces, es otra cosa cuando la persona vive el momento y puede contar detalles que de otra manera jamás uno se enteraría. Me permite, Franz, algo que quisiera relacionar con el testimonio, porque es un testimonio que estamos escuchando con el pastor Eliseo. Gustaría que usted nos comparta en qué contexto, por decir así, religioso, cristiano, usted a sus 18 años escucha la palabra, en qué iglesia, algún predicador, porque escuchando lo que ha hecho hasta la fecha, pues es más que historia, ¿no? En términos de un acercamiento de experiencia, de vida, a lo que el Evangelio ha servido para muchos, ¿no? Entonces, no sé si... Sí, con mucho gusto. Imagino que es década de los 50, 60. Sí, sí, sí. Bueno, doy gracias a Dios porque, como el apóstol Pablo dice, me llamó y me puso en el ministerio y me dio esta dicha de poder conocer a Dios, conocer su palabra. ¿Cómo fue esto? Eh, bueno, de niño crecí en un ambiente religioso, católico. Mis padres eran respetuosos de muchas cosas. Yo los veía como personas temerosas de Dios. No tuve conflicto o problema, digamos, respecto a la existencia o no de Dios. Para mí era un hecho sentado, ¿no? Lo admitía así. De hecho, pues así había aprendido. Pero al salir de casa, muy pequeño, 11 años, porque yo vivía en la provincia de La Recaja, del departamento de La Paz. Nací en una población, un cantón, y tuve que salir de allí porque no había más. La escuela era hasta el tercer grado básico y eso era todo. Entonces mi padre me trasladó acá a la ciudad. Y ustedes saben, un niño alejado del hogar, por supuesto, mm, cuesta pasar la vida hasta que llega la adolescencia y entonces surgen preguntas. Eh, Algo que me impresionó es la muerte de mi tío, hermano de mi padre, y la mamá de mi madre, mi abuelita. Ambas personas tan queridas de mi parte murieron y eso siempre me lanzaba la tremenda pregunta: ¿y qué pasa después de la muerte? Claro que aquí los religiosos me habían enseñado ya para la primera comunión y todas esas cosas, pero al preguntar ¿y qué pasa si uno muere? Bueno, si no ha cometido pecado mortal, entonces se va al purgatorio y toda esa historia que extra Biblia, ¿no? Porque no dice la palabra así. Entonces me creó una tremenda desconfianza, una tremenda incógnita en mi mente.
Yo quería resolver ese mi problema personal. Hasta que un amigo, también, ¿qué digo? Un conocido, un paisano, diré, supe que asistía a una iglesia. Nos citamos un domingo porque me iba a llevar. Yo fui, entré ahí a la iglesia de los amigos, en la Max Paredes. Entré, todo era en Aymara. Yo entendía en la Aymara, por supuesto, yo hablo básicamente el Aymara. Entonces, no, pues no, el amigo no apareció. Yo entré allí, me sentí muy, muy extraño y no, ya, salí de allá. Después, con los amigos, fuimos a la iglesia bautista del Prado y nos atraía el grupo de jóvenes. Eso fue todo. Pero un poquito más, di algunos pasos más, me interesó saber algo más. No estaba respondiendo a mi pregunta, a mi problema, hasta que una noche invitaron a un misionero, precisamente al misionero que lo cito, Guillermo Coto, a predicar ahí en la iglesia bautista. Un domingo que iba a casa, subiendo el Almirante Grau, veo al misionero entregando unos volantitos, diciendo que estudié la Biblia con los cursos de Emaús. Entonces me acerqué porque los reconocí y dije, hola hermano, le dije así. Él me miró extrañado. Sí, hola, me dijo. Y empezamos a conversar. Entonces él me entregó un curso titulado Lo que la Biblia enseña. Qué cosa tremenda. Yo había hecho profesión de fe un tiempito antes, pero yo andaba en un mar de dudas, porque traía el equipaje romano, ¿no? Ideas, enseñanzas, todo eso, pero no conocía de la Biblia. Hasta que lo que la Biblia enseña me llevó a la Biblia. Y pues estaban las lecciones básicas del Evangelio. Eso me puso en el camino. Ese fue el contexto. Este misionero era de los hermanos, como son llamados, libres. Él es quien, juntamente con el misionero Wes Stephen, fundaron el Seminario Bíblico Evangélico ahí en calle Almirante Grau. Sí, ese es mi trasfondo, Pastor Zacarías. Ya está contextualizado. Qué agradecidos estamos con personas como tú. Yo aprecio mucho la iniciativa que Franz ha tomado y entiendo que esto para las generaciones que vienen es más que histórico, es inspirador. Y yo oraba este día pensando de que el Señor iba a mostrarnos, ¿no? En qué medida hoy la iglesia necesita retomar esa pasión por llegar a más personas. Y seguramente tendremos oportunidad en esta serie de presentaciones de llegar a un punto en el que espero que el Señor confirme la historia, el camino que todavía le resta a la iglesia. Porque hoy en día hay demasiada comodidad, yo diría, para querer decir de otra manera, ¿no? Sí. Cualquiera hoy en día se llama cristiano evangélico. Y no reconocemos el precio que tuvo eso, ¿no? Para poder llegar al país y para poder echar raíces, como creo que la iglesia lo ha hecho. Gracias, Pastor Eliseo, y también gracias, Franz, por el tiempo. Creo que espero no haber abusado, pero me siento muy emocionado de volverlo a ver al Pastor Eliseo y también a otros de nuestra generación. Gracias, Pastor Zacarías. Igualmente, aprecio mucho a nuestro hermano pastor. Si ustedes me permitieran, saben que este libro lo he leído ya muchísimas veces, tuve que leerlo para seguir repasando, mejorando, revisando, etc. Y pues contiene historias que realmente le impactan a uno, ¿no? Parece para mí siempre novedoso volver a leer, porque hay historias, hay anécdotas, hay casos que los misioneros tuvieron que atravesar. Fue cosa muy, muy, muy seria, digamos, de muchísimo compromiso el venir a este país y ponerse en esa aventura tremenda de poder desafiar a todo para presentar el mensaje del Evangelio. Esto me hace recordar a los creyentes primitivos. Ellos no se acobardaban ante nada, no se detenían ante nada.
perseguidos, ellos iban llevando la palabra, portaban la palabra, ¿no? No la dejaban. Y quisiera leerles lo que contiene en el prefacio. Justamente quien escribió el prefacio de este libro es el misionero Guillermo Coto. Para mí él fue de mucha inspiración, ¿no? Porque él empezó iglesias en otras ciudades, en otros lugares, como en la ciudad de Oruro, en Reyes, en Trinidad. Entonces, un hombre con mucha visión. Y entre otras cosas dice así: a pedido de Eliseo he pasado unos días leyendo las cartas que escribieron los misioneros foráneos, hoy archivadas en una oficina en Inglaterra, y la experiencia ha sido bastante conmovedora. Hoy, los que acusan a los misioneros de afuera de imperialistas, de representar los intereses de su propio país, nada más lejos de la verdad. Observemos algunos de los elementos de desinterés y sacrificio que sufrieron. 1. Largos viajes abnegados. Obra en mi poder el diario que escribió el doctor Jorge Hamilton al trasladarse con su esposa y 2 hijos de Potosí a Santa Cruz por el año 1922. Viajaron 3 días por tren, descansaron una semana en Cochabamba y luego emprendieron el viaje a lomo de mula por 10 días hasta Santa Cruz. Persecución. Después de 4 siglos de total supremacía de la Iglesia Católica, no iba a dejar entrar a los herejes fácilmente y luchó ferozmente para asegurar su hegemonía. La victoria de Paine, de Guillermo Paine, en su enfrentamiento con el arzobispo de Sucre fue uno de los más grandes logros a favor de la libertad religiosa en Bolivia. En realidad, esto vale como jurisprudencia, ¿no? Más tarde, para que los liberales al final pudieran influir en la modificación de la constitución política del Estado. Bueno, dice, pero el asunto no paró allí. Pocos meses después, Paine tuvo que ausentarse del país por temor de su vida y desde entonces el terreno ha sido ganado solo poco a poco. Enfermedades. Se dice que la tifoidea es la enfermedad de los gringos, y lo es. Hombres y mujeres han sembrado sus vidas aquí, en este hermoso país. En Potosí, pasé la noche al lado de la cama del canadiense Eduardo Boll, de 39 años, y me quedé llorando al ver su último expiro en la madrugada. Llevar la noticia a su viuda y sus 3 hijos fue la experiencia más dolorosa. Pero no fui el primero en hacerlo. Finalmente dice, destitución de comodidades. Aunque el misionero extranjero muchas veces vive con algo más de comodidad que su hermano nativo, medido por la norma de su propio país, está casi siempre viviendo en reducidas condiciones materiales. Además, por mucho que se bolivianice, en lo profundo de su corazón anhela los pueblos, las calles, los juegos, los amigos, aún los olores de su patria. Saludo a nuestro autor, mi querido amigo Eliseo, etc. Y termina así el prólogo, que es, como ustedes notarán, bastante interesante y emocionante a la vez, que en alguna medida puede mostrar más o menos la realidad, las dificultades que tuvieron que confrontar los misioneros. Bien. Bueno, querido pastor, muchas gracias. Creo que esta ha sido también una de las motivaciones principales que el Señor ha puesto en mi corazón para poder abordar la historia providencial, ¿no? O sea, creo que los cristianos estamos llamados, obligados a contar esta otra historia, una historia desde la perspectiva de Dios. Como decía el pastor Zacarías, creo que es muy importante para nuestra generación y las que siguen conocer la historia de la iglesia, conocer esta historia con hermanos mayores que han venido de otros países, pero como usted menciona en su libro y lo ha mencionado ahora, muchos de ellos han tenido que dar su vida por amor, por el amor a Jesucristo, por el amor a Dios y, por qué no decirlo, por el amor al boliviano, ¿no? Entonces,
Muchas gracias, querido pastor, y creo que hoy más que nunca, como también mencionaba el pastor Zacarías, la iglesia debe estar comprometida, no solamente con leer y estudiar estos temas, sino con relatar, con contar la verdad dentro de la historia de Bolivia, porque esto es parte de la historia de los bolivianos. No podemos desconocer esta realidad por la cual han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, y como decía también el pastor Zacarías, esta es la herencia que nosotros recibimos hoy, ¿no? Ese es el amor de Dios por un pueblo que se llama Bolivia. Adelante, querido pastor. Solo quería comentar eso porque cuando usted estaba leyendo ese texto que escrito por el hermano Cotton, justamente ha sido una de las motivaciones, ¿no? Una de las motivaciones para poder abordar la historia providencial de Bolivia, una historia que tiene la providencia de Dios. Adelante, Sí, querido pastor. sí, pues decirles que una de las motivaciones para escribir el libro fue, por supuesto, primero rendirle la gloria a Dios por tan grande obra efectuada por medio de su Hijo amado, y que ese mensaje y el efecto de esa obra pueda llegar a nosotros y, por supuesto, podamos transmitirlo también a otros. Rescatar las historias fascinantes de la conquista de almas y la formación de congregaciones en las distintas ciudades y poblados del país que de otro modo iban a perderse en el tiempo. No les he contado de cómo fui obteniendo datos de aquí, de allá, conversando en muchos casos con personas ya bastante ancianas que contaban su historia con tanta frescura como si habría sucedido ayer. Y entonces yo decía, pero estas historias se pierden con el tiempo. Sería interesante plasmar en algo escrito para que las generaciones venideras pudieran saber algo más de esto. Y entonces ese fue el motivo principal de poder comunicar, transmitir a otros lo que ignoramos, ¿no? De otra manera, lo que no lo sabremos tal vez nunca. Pues la iglesia parece adormecida ante la grave situación del ser humano, que vive sumido en el pecado sin la esperanza de la vida eterna. Y además, el anhelo de mi alma es que muchos jóvenes puedan conocer esas historias, que podrían motivarles a dejar la carrera loca de buscar las cosas temporales y materiales, para dedicar su vida a la tarea más sublime y valiosa, como es la evangelización, el discipulado, la fundación de nuevas iglesias. Entonces, este es el desafío, esta es la mayor motivación que he tenido para poder ya escribir el libro y procurar ampliar, revisar y difundir para que otras personas conozcan, ¿no? Ustedes saben que nos regala en cumpleaños y otros eventos, a veces cosas que el cumpleañero agarra y quién sabe, lo arrincona y se olvida, ¿no? Pero estas historias serían buenas contar, que los abuelitos cuenten a los nietos, ¿no? Que los padres a los hijos, estas historias fantásticas de lo que sucedió en nuestro territorio y con personas como nosotros, pero que amaron al Señor y a las almas y estaban impulsadas fuertemente en el corazón por el modelo, el ejemplo del misionero, ¿no? Divino, el Señor Jesucristo. Amén. Sí, como usted menciona, el primer misionero. Bien. Bueno, Exactamente. simplemente quiero mandar un saludo a Rey Cortés, que nos ha enviado un saludo por Facebook, y él nos dice buenas noches desde El Salvador, ¿no? Qué Y lindo. bueno, quiero mandar también un saludo a Sonia de México, y hay otros hermanos que nos están siguiendo de Colombia y de otros países hermanos. Bueno, querido pastor, queremos agradecerle y si alguien tiene alguna consulta, por favor, vamos a darles el último espacio. Pueden levantar la mano. Si tienen algún comentario de agradecimiento o algún comentario acerca del relato que hizo el pastor, con mucho gusto vamos a cederles el micrófono.
Bien, bueno, entonces, querido pastor Zacarías, quiero invitarlo por favor a que nos pueda despedir esta noche con una oración y bueno, invitar a todos para el día de mañana. Mañana vamos a continuar con esta historia de Bolivia. Y bueno, el pastor Zacarías Salas va a estar con nosotros. Tenemos un comentario de una hermana que dice: muchas gracias, un valioso aporte. Y bueno, querido pastor Zacarías, no sé si nos puede despedir en oración. Y bueno, Amén, vamos amén. a estar. Comparto la emoción del pastor Eliseo. Comparto el hecho de que esto es más que historia. Es palabra viva que ha costado, yo diría, a la iglesia misma el poder recordarla, el poder tenerla por escrito, y hoy en día hay otros medios que nos van a ayudar en esta noble labor. Vamos a orar. Amado Dios, cuán grato es escuchar que tú amaste este país, que tú la tienes como una de las naciones que están en tu plan, que están en tu sabiduría, en tu conocimiento. Y gracias porque lo que hemos escuchado esta noche es una historia de amor, una historia de sacrificios, una historia de valientes y valientes hombres y mujeres que de verdad amaron la causa misionera. Gracias por el pastor Eliseo. Gracias por los días, las horas que él ha dedicado para registrar esto que es más que historia, es el reino avanzando entre nosotros. Yo te pido que lo que se ha compartido y lo que ha de venir todavía en los siguientes días sirva para despertar a la iglesia, sirva para amar al perdido y sirva para proclamar la unidad tan necesaria en tu iglesia. Muchas gracias por este tiempo, gracias por quienes hemos participado, oyendo, recordando y anhelando ese tiempo en el que hombres y mujeres ofrendaron su vida por el Evangelio. Gracias, Señor, te agradecemos por la iniciativa de estar juntos, reunidos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, querido pastor Eliseo, queremos agradecerle, estamos muy agradecidos con usted, con su predisposición de tiempo. También agradecemos por la obra que ha escrito, que la tengo acá. Y bueno, a todos los que están viendo el Facebook o están en el grupo, también los invitamos a que puedan continuar leyendo esta obra para que conozcamos un poco más de la historia de Bolivia, ¿no? Así que, querido pastor, muchas gracias. Esperamos que en alguna ocasión podamos encontrarnos otra vez y que pueda continuar bendiciendo nuestras vidas. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo por permitirme estar en este ambiente y poder compartir sobre esta historia fascinante, ¿no?, de la conquista de almas por parte del Señor Jesucristo. Estoy agradecido a Él y quiero contagiarles, animarles a conocer la historia, porque eso nos motiva, ¿no? Y nos hace ver tal vez lo poco o nada que hacemos en comparación de otros que sí dieron su vida por el Señor, por su obra. Muchísimas gracias. El Señor los bendiga a Franz y a todos los que están presentes de manera virtual. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por seguirnos esta noche y queremos animarlos a que conozcan la historia de Bolivia, conozcan la historia de sus países, de sus familias, pero también queremos animarlos a que escriban la historia de sus familias, de sus países, naciones, ciudades, comunidades, y un día que la puedan contar a sus comunidades y a todos también los que podamos escuchar, ¿no? Muchas gracias, querido pastor Eliseo. Gracias, querido pastor Zacarías. Nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Y a todas las personas también los invitamos a la siguiente semana porque vamos a continuar conociendo un poco más de la historia de Bolivia desde una perspectiva providencial. Bendiciones a todos y muchas gracias. Hasta pronto. Bien. Buenas noches. Buenas noches.